Bienvenidos nuevamente, apreciados ciudadanos virtuales, entes digitales que hacen vida en nuestro universo paralelo, que cada día se expande más, al que yo llamo el Virtuverso. En esta oportunidad quiero darle continuidad al ciclo de temas que he titulado Metodología de investigación para ti, enfocándonos precisamente en los siguientes puntos: ciencia, método científico y paradigmas de investigación. Les recuerdo, estimados amigos, que todo lo expuesto en este video lo podrán consultar y descargar desde mi blog académico, en su versión escrita en formato PDF, con sus respectivas referencias bibliográficas, para que puedan hacer uso de la información de una manera más práctica durante sus actividades formativas. Para ello, dejo en el cintillo que está en la parte inferior la dirección del blog, el link, así como aquellos que te permitirán contactarme en caso de dudas, críticas o sugerencias que me permitan mejorar cada vez más, tanto en lo que se refiere al contenido como la forma del material que les brindo. Ayúdenme a mejorar. Todos sus comentarios para mí son bienvenidos. Recuerda también que si te parece de utilidad este tipo de información, puedes regalarme un me gusta, suscribirte al canal, pulsar en la imagen de la campana para recibir notificaciones de las próximas entregas y, por último, muy importante, comparte con tus amigos y compañeros de trabajo o estudio todo lo que aquí se te ha brindado. Sin más preámbulos, comencemos con ¿qué es ciencia? Entonces, para dilucidar el concepto de ciencia, quisiera que comenzáramos contrastando lo que pudimos desarrollar en el video anterior, en el cual definimos qué era investigación. Entonces, primeramente, busquemos el origen etimológico de la palabra ciencia. La etimología, recordemos que nos permite partir de la raíz que da origen a las palabras. Entonces, así, ciencia etimológicamente es una palabra que proviene del latín, que es scientia, de esicere, que se refiere a conocer. Es un término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele explicarse o aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. Pero ¿qué dicen algunos autores respecto a lo que es ciencia? Vamos a ver algunos muy brevemente, ¿verdad? Entonces, tenemos para comenzar lo que decía Bunge, que la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad. Es valiosa en sí misma como clave para la inteligencia del mundo y del yo, y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra propia mente. Por su parte, tenemos que Popper refería que el científico, independientemente de que sea teórico o experimental, propone enunciados, hipótesis o sistemas de teorías y los contrasta paso a paso por medio de observaciones y experimentos. Refiriéndose al mismo Popper, tenemos que Iranzo y Blanco especificaban que el empirismo popperiano había llegado a ser la visión estándar de la ciencia en su momento, en el momento histórico en que se reflejaba eso. La concepción más adecuada de la ciencia debe originarse, según Chalmers, del entramado teórico en el que tiene lugar la actividad científica, en el significado de los propios conceptos, de la estructura de la teoría en la que aparecen y precisamente de la precisión y el grado de coherencia de esta. Chalmers hacía estas referencias basándose en las teorías de Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Como vemos, la conceptualización de ciencia varía dependiendo de los autores y sus posturas filosóficas. No obstante, si releemos los conceptos encontraremos que hay algunos términos en ellos que coinciden con la definición etimológica de la ciencia. Entonces, aquí yo te pregunto,
¿En qué se diferencia ciencia de investigación según lo que descubrimos en el tema anterior? Y aquí, si revisamos el tema anterior, que aquí en la pantalla aparecerá en la parte superior el link por si acaso te lo perdiste, simplemente se debe a que la diferencia está relacionada con la organización del conocimiento adquirido de manera pura, o lo que se conoce como el empírico espontáneo, o aquel que es desarrollado o adquirido de manera intencionada, que conocemos también como empírico teórico. Ambos deben asegurarse que sean sistematizados para facilitar que los mismos puedan ser comprendidos y verificados por otras personas posteriormente. Este será nuestro propio concepto de ciencia, acorde a la visión personal que poseo y la intencionalidad que le he dado a este curso virtual. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es el método científico? Para ello quiero que observes detalladamente la siguiente imagen. Esta imagen la desarrollé con base a mi propia experiencia personal. Es una composición gráfica donde muestro mis actividades en mi faceta de excursionista y montañista. Allí pueden verme en esta ruta. Estas fotos fueron tomadas cuando hacía la ruta hacia el Santo Cristo, la laguna del Santo Cristo, y donde se observa el pico Humboldt. Entonces, allí en esa imagen pueden detallar que les he colocado una ruta que me permitía ir desarrollando diferentes objetivos. Un objetivo 1, llegar hasta un punto, un objetivo 2, pasar a otro, así sucesivamente hasta alcanzar el objetivo principal y la meta misma en ese momento, de esto que podríamos llamar el hacer cumbre en el pico Humboldt. Si detallan la imagen, verán que en la parte inferior coloco el título del paradigma, lo que son los enfoques, los métodos, las técnicas y los instrumentos. Eso obviamente se trata de investigación en el mundo académico. También les refiero aquí que para las investigaciones cuantitativas se dan lo que llamamos objetivos específicos y objetivos principales. Mientras que para las investigaciones cualitativas no hablamos de objetivos ni de metas, hablamos de propósitos o hablamos de intencionalidades. Entonces, teniendo esto, vamos a refinar un poco lo que es el método como tal. Y el método es, en este caso, según la Real Academia Española, que les dejo allí el link, el modo de decir o hacer con un orden. También el modo de obrar o proceder con un hábito o costumbre que cada uno tiene y observa por sí mismo. En definitiva, si nosotros revisamos estos conceptos, podemos definir lo que sería para nosotros el método basándonos en la imagen que les di anteriormente. El método entonces para nosotros sería el modo de hacer las cosas siguiendo un cierto orden o costumbre para alcanzar un fin determinado, que es precisamente lo que vimos en la imagen anterior, una manera de hacer las cosas, en este caso, con un orden para alcanzar la cima o hacer cumbre en el pico Humboldt. Entonces, habiendo establecido un concepto propio para ciencia y para método, podemos construir el significado parcial que más adelante podremos pulir un poco para lo que queremos decir o definir como lo que es el método científico. Entonces, el método científico, tomando en cuenta los dos términos que ya desarrollamos, sería el modo de hacer las cosas siguiendo un cierto orden que nos permita la organización del conocimiento, asegurándose que éste sea sistematizado para facilitar que pueda ser comprendido
sometido a contraste y resistir las contrataciones que le puedan aplicar otras personas. Ahora bien, si nosotros contrastamos eso que acabamos de decir con algunas teorías que por razones de tiempo y para el video no las voy a colocar en la imagen, pero que se las dejo en el blog, podríamos tener, por ejemplo, que Bunge lo determinaba o lo definía como la estrategia de investigación para buscar leyes. Mientras que, por ejemplo, Juni y Urbano definían, o más o menos, palabras más, palabras menos, que el método científico aporta herramientas que generan conocimientos, criterios y procedimientos que permiten justificarlo, manteniendo como requisitos que sean validados, que sean posibles de validar y que posean confiabilidad. Por su parte, Fernández, que es uno de los que más me gusta a mí en este sentido, de la parte teórica, lo define como los procedimientos que según un objeto y fines de la investigación permiten desarrollar un conjunto de operaciones ordenadas, adquirir conocimiento e información de manera objetiva y sistemática. Entonces, como podemos observar, nuestra propia definición se encuentra en sintonía con lo expuesto por varios otros autores, pero obviamente la nuestra ha sido enfocada de manera más sencilla y práctica, porque en definitiva es la finalidad de este curso virtual. Habiendo dicho esto, cabe destacar que podemos ahora y debemos aclarar que el método y la metodología son dos conceptos diferentes. Muchas personas los confunden, pero el primero es el procedimiento para lograr los objetivos, como lo vimos en la imagen de la escalada de hacer cumbre hacia el pico Humboldt. Queremos hacer unas actividades metódicamente e ir logrando los objetivos, mientras que el segundo es el estudio de esos métodos. Así, por ejemplo, podemos definir o ya conocemos, por ejemplo, que bio significa vida y logos me refiere a la palabra estudio, por lo que si hacemos una comparación y definimos biología como el estudio de la vida de los seres vivos, cuando hablamos de metodología, en este caso de investigación, estaríamos refiriéndonos al estudio de los métodos usados durante el desarrollo de una investigación científica por sí misma. Avancemos ahora hacia lo que sería el último punto de este encuentro. No es otro que el de paradigma de investigación. Cuando se nos habla de paradigma de investigación, inmediatamente se nos viene a la mente, a quienes estamos comenzando en investigación científica, dentro de la formación académica universitaria principalmente, una estructura que a modo de receta inviolable define cómo va a ser nuestra investigación. Define si mi investigación va a ser cuantitativa o cualitativa, solo por mencionar dos de las más conocidas y que después en el próximo encuentro desglosaremos con mayor detalle. Entonces, de primera mano, cuando nos ponemos en esa situación, vemos a los paradigmas como si fueran una especie de camisa de fuerza, que no permite nos movamos más allá de lo permitido por sus estructuras, de las fronteras que le dan vida y permiten su existencia propia. Esto lo aclararé más adelante con un par de anécdotas personales y que lamentablemente es inducido y fomentado por muchas personas debido a la ignorancia relacionada con tal vez la pereza, el facilismo o la falta real de preparación en el área, con lo cual podríamos estar afectando a nuestros estudiantes, llevándolos al oscurantismo y al descrédito de la acción investigadora, con sus consecuencias negativas para la calidad académica y la formación de nuestros futuros profesionales. Entonces, para tratar de desarrollar nuestro propio concepto de paradigma, partamos de una fórmula moderna que se ha convertido en una especie de leyenda urbana muy conocida, sobre todo por las redes sociales, y que se titula en alguna que he podido revisar como la fábula de los 6 monos. Esta leyenda urbana
fue inspirada en los experimentos científicos desarrollados por Stephenson, que se encuentra en su publicación Adquisición cultural de una determinada respuesta aprendida entre los monos Rhesus, y los trabajos experimentales de Wolfgang Kohler en la década de 1920, y el cual le dejo allí la fotografía, que es una fotografía real de esos experimentos, y el link para ver los experimentos, si te interesan, en video, te los dejo en la descripción de este video. También te dejo allí una imagen de lo que es, en resumen, la fábula de los 6 monos. Básicamente, la fábula va más o menos de esta manera. Se colocaron 6 monos en una jaula, en el centro de la cual se tenía una escalera que permitía alcanzar un racimo de plátanos que colocaba en el techo. En cuanto uno de los monos intentaba alcanzar los plátanos, se dejaba caer agua helada sobre todo el grupo, lo cual hacía que desistieran de su intento. Este proceso se repitió tantas veces como intentos por alcanzar los plátanos realizaron los monos. Finalmente, cuando alguno de los monos intentaba alcanzar los plátanos, eran sus propios compañeros los que le impedían acercarse a la escalera, golpeándolos hasta que desistiera de su intento. Los científicos luego sacaron de la jaula a uno de esos monos y lo reemplazaron por otro que desconocía lo que sucedía allí en ese contexto. Igual que en el caso anterior, este mono intentó agarrar los plátanos, pero cada vez que trataba de hacerlo, sus compañeros trataban de impedírselo. Este mono, que no tenía ninguna experiencia de haber sido rociado con agua helada, también participó en la agresión sin saber ni siquiera por qué. Para él simplemente no estaba permitido acercarse a la escalera. Se repitió esta situación hasta que se sustituyeron todos los monos que comenzaron en el experimento desde el inicio por otros que no recibieron nunca un baño de agua helada. No obstante, al sustituirlos todos, el comportamiento fue idéntico al de la situación inicial, al de la primera vez que se sustituyó uno de los monos y que fue golpeado por sus compañeros. Sin razón aparente, se estableció entre el grupo de monos una regla o paradigma, el cual sería: está prohibido subir por las escaleras y quien lo intente se expone a una represión por parte del resto del grupo. Pero contrastemos cómo esta fábula podría verificarse a través de las teorías desarrolladas por algunos autores reconocidos, que los voy a mencionar sin presentarlos y ustedes pueden verificarlos en su complejidad, en su extensión en el blog. Por ejemplo, Villachis definía que los marcos teóricos y metodológicos utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad, eso era un paradigma de investigación. Por su parte, Hurtado de Barrera señalaba que era Thomas Kuhn en 1962 quien definió el término de varias maneras, pero la particular, la más llamativa, fue como un conjunto de logros compartidos por una comunidad científica, empleados por esta para definir problemas y buscar soluciones legítimas. De las teorías que he podido revisar, la que más me agrada, la que más con la que me siento mejor en sintonía, es con la de Pérez Serrano, que palabras más, palabras menos, refiere que el conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, implica el saber dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo. Entonces, por esa manera, por esas situaciones, por esas teorías, para mí y en la visión de este curso virtual, la definición más adecuada sería la que va acorde a la imagen con la que iniciamos este tema, donde yo como excursionista inicio el ascenso a la cumbre del Pico Humboldt, me encuentro en el punto de inicio de mi aventura.
para transitar la ruta sobre mi paradigma que me permite entender quién soy, dónde estoy, a dónde voy y con qué cuento para lograrlo. Entonces, una definición de paradigma para mí sería la siguiente: el reconocimiento de mi realidad inicial como investigador, quién soy, dónde estoy, a dónde voy y con qué cuento, antes de aventurarme a recorrer la ruta del reconocimiento de una realidad o fenómeno que motiva a saciar mi sed de nuevo conocimiento, con base a un trabajo disciplinado, metódico y persistente, hasta alcanzar el objetivo o propósito desencadenante de la acción investigadora. Pero esta realidad inicial jamás deberá ser un mecanismo de coerción para el espíritu de libertad requerido por el investigador, que limite la acción de exploración y generación de conocimiento. Entonces, el paradigma no debe ser una camisa de fuerza, como lo señalé anteriormente, porque se desfigura su esencia y conlleva a aberraciones que limitan y hasta perjudican la investigación científica y el propio proceso de generación de nuevos conocimientos y nuevos saberes, incluso la calidad formativa de nuestros estudiantes y profesionales. Quiero brindarles un par de anécdotas de mis vivencias profesionales para aclarar mi punto sobre lo pernicioso que es aferrarse de modo irresoluble, totalmente cerrado a la concepción de un paradigma determinado. La primera que les quiero brindar me sucedió cuando apliqué uno de mis primeros ascensos como docente de mi universidad. El doctor que se designó a sí mismo como jurado principal de la defensa de mi trabajo, el cual estuvo basado en el paradigma cualitativo y ya había sido previamente expuesto y aprobado por un jurado reconocido a nivel nacional con amplia y respetable experiencia en el tema, además de su metodología, porque fue un trabajo conducente a título académico para mí. Al realizar este señor una revisión de mi trabajo, me convocó a un encuentro donde me señaló: oye, tu trabajo es muy bueno, pero creo que deberías arreglarle su estructura. Tienes muchos apartados. Deberías colocar solo el capítulo 1, lo que lleva en el capítulo 1, el planteamiento del problema, por ejemplo, el marco teórico con los antecedentes y las teorías, el marco metodológico y así sucesivamente, presentar después tablas de resultados y análisis de resultados con gráficas, entre otros. Así siguió el profesor. Yo no podía creerlo. Tuve que llenarme de paciencia y, sin ofenderlo, explicarle que esto era una investigación cualitativa, que poseía libertad estructural y la misma libertad estructural la diferenciaba con de las investigaciones cuantitativas o positivistas. En otra ocasión, la segunda anécdota que les voy a brindar, también se me correspondió con uno de mis ascensos en mis escalafones profesionales de la universidad. Uno de los doctores que era jurado, cuando concluí mi exposición de mi trabajo también cualitativo, el cual enriquecí con datos y gráficos que me permitían contextualizar el fenómeno de la participación ciudadana a nivel mundial, me señaló: está todo muy bien, pero tengo entendido que las investigaciones cualitativas no llevan datos numéricos y tú los usas en ellas. Obviamente, este doctor, al igual que en el caso anterior, también poseía una concepción del paradigma cualitativo tan estrecha, tan cerrado, que se encontraba prisionero del mismo paradigma. Lo tomaba de manera literal, como una camisa de fuerza que le impedía el uso adecuado de otras técnicas y métodos que le permitieran la mejor comprensión de los fenómenos y el posterior desarrollo analítico contextual de los mismos. Una vez más, penosamente, debí realizar una explicación del uso de los paradigmas más allá de las camisas de fuerzas mentales que a muchos les significan estos, sin importarles el nivel académico del que se trate. Bueno, estimados amigos, hasta aquí el tema de hoy.
Para el próximo encuentro nos enfocaremos solo en desarrollar los distintos paradigmas de investigación, los más utilizados académicamente, sus características, aplicaciones y métodos asociados. No puedes perdértelo, así que suscríbete y presiona en la campana del canal para que te llegue la notificación de su publicación. Recuerda por favor dejarme tus comentarios, ayúdame a mejorar, construye este canal conmigo. Por último, deseo que la esencia infinita les dé luz para transitar con éxito el camino de la vida, en paz, prosperidad y felicidad, así como les corresponde, estando en el camino correcto, bajo la gracia universal. Sin más que decir, hasta la próxima y gracias por ser y estar. Hasta la próxima, queridos amigos.